¿Qué tal? Un gusto podernos encontrar nuevamente con este sistema de audio para poder compartir esta segunda lección de bases fundamentales. Para mí es un gusto, así que vamos a dar, sin estar demorando más, comienzo a esta segunda lección, entendiendo su relación con Jesús. Si tienes en tu mano, sería bueno que puedas tener en tus manos el papel de la lección, así vamos haciéndolo juntos. La introducción dice: conocer a Jesús es la relación más emocionante que puede tener. Puede ser el comienzo de una vida diferente, una aventura con Dios, y pensando de que nada menos es una aventura con el Dios de todo amor y el Dios de todo poder. Así que así comenzamos esta introducción y damos inicio al punto 2, donde ya comienzan a enunciar las verdades que necesitamos saber. Dice: Cristo perdonó su pecado. Esa es una de las cosas que debemos tenerlo bien claro y creer. Creer particularmente en las palabras de Dios, porque Efesios 1:7 nos dice eso, ¿no? En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado nuestros pecados. Y la pregunta asociada a este punto dice: ¿qué diferencia cree que hace el saber que todos sus pecados le han sido perdonados? Hay un relato bíblico que sería bueno que lo recuerdes. En cierta ocasión había dos deudores hacia una misma persona. Uno debía mucho y el otro debía poco. Dada la situación, esta persona a quienes ellos debían se le ocurrió perdonar, y perdonó a ambos, las deudas de ambos. Y la pregunta es: ¿cómo habrá sido la reacción de cada uno de ellos? Y de hecho, el que tuvo una deuda enorme seguramente habrá saltado de alegría. Tal vez el que tuvo una deuda pequeña sí se alegró, pero no tanto. Bueno, de la misma manera es para nuestras vidas, para vos, para usted, el hecho de saber en la medida en que fuimos perdonados. El punto 3 dice: Cristo lo hizo su Hijo o un Hijo de Dios. Y esto es importante, siempre debemos volver a las palabras de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 12, dice: pero a quienes les recibieron, a los que creen en Él les dio el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Dice: no por la naturaleza humana, sino por Dios. La pregunta dice: ¿qué hizo usted para llegar a ser un hijo de Dios? Según lo que acabamos de leer, es recibir y creer. Fíjense que estas palabras en nuestro contexto hoy pueden tener algunas variantes. Así que simplemente por ahora vamos a dejarlo como: yo no hice nada, simplemente creí que Jesús es suficiente para mí. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, fue el pago suficiente y la condición única para que usted o para que yo podamos tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, siempre que hayamos recibido y hayamos creído. Estas dos palabras, como les dije, están muy vinculadas. Pasamos al punto 4. Cristo entró en su vida y Él nunca lo dejará. Volvemos de nuevo a este mismo comentario. Una vez que Dios nos hace sus hijos, nunca más nos quita la condición de hijo de Dios. Dice que a los que a Él van, Él no los echa fuera. Entonces, quienes le han recibido, quienes han creído en Él, Él no los va a echar fuera. Y ahí están las respuestas a las preguntas que están vinculadas a este punto. ¿Dónde se encuentra Cristo en relación a usted? Dice que Él viene a morar en nosotros.
La pregunta B dice, ¿bajo qué circunstancias lo dejaría Cristo? Y ya lo hemos dicho, bajo ninguna circunstancia. Siempre que yo haya sido engendrado por Dios. La pregunta C dice, de acuerdo con esto, ¿cuántas veces es necesario recibir a Cristo? Es fácil, ¿verdad? No hace falta continuamente estar invitando a Jesús a ser su Salvador, sino una sola vez es suficiente. Pero, repito, siempre y cuando uno haya llegado a comprender lo que significa Jesús como suficiente para mi vida. El punto 5 dice, Cristo le dio vida nueva. El apóstol Pablo, cuando habló a los creyentes de Corinto, él les pudo decir que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De nuevo, volvemos a preguntas, conceptos que son muy importantes. El que está en Cristo. Entonces, la pregunta para usted debería ser, ¿yo estoy en Cristo? Porque los que están en Cristo dice que son hechos nuevas criaturas. Es más, dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El punto 6 dice, Cristo le dio vida eterna. Y ahora leemos la cita que está en la lección. Está en una de las cartas del apóstol Juan. Aparte del Evangelio, Juan escribió otras cartas que están enumeradas como la primera, segunda y tercera de Juan. Ahora vamos a leer primera de Juan, capítulo 5, el verso 11 al verso 13. Dice, este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en Jesús, su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Está muy claro. Entonces, con esta cita bíblica vamos a poder leer lo que son y responder las otras preguntas. La pregunta A dice, ¿en quién se encuentra vida eterna? Y ya lo hemos leído, que la vida está en Jesús. Y quien tiene a Jesús tiene vida. La pregunta B dice, ¿quién tiene vida eterna? De nuevo, ya lo hemos mencionado, lo repetimos, que la vida está en Jesús. Quien tiene vida es el que tiene a Jesús. El que no tiene a Jesús no tiene vida. Y la última pregunta dice, ¿cuándo comenzó la vida eterna para usted? Esa es una pregunta personal. Lo mismo que la pregunta C, que lo pasamos por alto. ¿Tiene usted al Hijo de Jesús, al Hijo de Dios, a Jesús? ¿Está en su vida? Porque las otras preguntas anteriores están asociadas a eso y lo que leímos también. Dice, hay un cuadrito con porcentajes y una pregunta. Dice, si esta noche muriera, ¿está seguro que pasaría la eternidad con Dios? ¿Cuánto está seguro? ¿Un 0%? ¿Tiene total duda? ¿O tiene un 25, un 50? ¿O está convencido completamente? Y volvemos. ¿En qué está convencido? ¿En lo que siente? ¿En lo que piensa? Reiteramos esto, siempre nuestra certeza y nuestro convencimiento siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y para ir cerrando este punto, hay recordar las 5 verdades que estuvimos viendo. Primero, Cristo perdonó mis pecados. Y los perdonó completamente, porque su muerte en la cruz fue suficiente para el pago, para la limpieza y el perdón de todos mis pecados. La segunda verdad es Cristo me hizo su Hijo. ¿Cuándo me hizo su Hijo? Cuando le recibí y cuando creí en Él como mi único y suficiente Salvador. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma. En este punto trate de recordar uno de los ladrones que estaban crucificados a uno de los costados de Jesús.
Él expresó algunas palabras como las que voy a mencionar. Cuando se dirigió a Jesús, Él dijo, nosotros estamos aquí porque nuestros hechos, mi forma de vida, me llevó a esto. Este es el castigo de vivir como viví. Pero dirigiéndose a Jesús, le dijo, pero sé que este hombre ningún mal hizo. Es más, después se dirige puntualmente a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Jesús? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Avanzamos con la tercera verdad que hemos visto. Cristo entró en mi vida y nunca me dejará. La cuarta verdad dice, Cristo me dio vida nueva. Hay una nueva relación entre Cristo y yo. Y por último, Cristo me dio vida eterna. La vida eterna está muy vinculada al punto 4. Una nueva vida está relacionada con lo que es la vida eterna, es la relación que el ser humano salvado y perdonado llega a tener con Jesús. Avanzamos experimentando el amor de Dios. Dice, su relación con Dios está asegurada porque a través de Cristo es perdonado y aceptado por Dios. Sin embargo, Dios también desea que camine fielmente al lado de Él y que se comunique con Él a lo largo de cada día. Y acá viene una parte muy interesante. Si bien nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados, sin embargo, en nuestro diario caminar, y esa es una realidad, porque estamos viviendo en un mundo donde todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un apetito a vivir como sin Dios, como que no nos atrae las cosas de Dios, aun cuando hemos sido salvados por la obra de Jesús. Y en este punto está indicándonos cómo poder vivir una vida de aventura con Dios, cómo poder mantener nuestra relación a pleno con Dios, aun cuando el pecado nos ensucie, empañe nuestro día a día con Dios. Por eso es muy importante una cita bíblica que está en Primera de Juan 1, 7 al 9, donde habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y de esta manera vamos respondiendo las últimas preguntas. ¿Qué ha hecho Dios con sus pecados de acuerdo a la lectura del Salmo 103 del 10 al 12? Este salmo nos enseña de que Cristo, en este caso, haciendo referencia al Salmo, Dios, perdona nuestras transgresiones y los olvida. Entonces ya podemos responder la pregunta A. La pregunta B dice, ¿por cuántos pecados suyos murió Cristo? Y como lo hemos mencionado, Cristo murió en las citas anteriores. Recordamos que Cristo murió por todos mis pecados. El punto C dice, cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuántos pecados suyos pertenecían aún al futuro? Y muchos seguramente, porque hemos dicho que Cristo pagó y limpió mis pecados, pasados, presentes y futuros. La pregunta D dice, ¿cuál será la diferencia en su vida diaria al saber que está totalmente perdonado? Y lo hemos mencionado hace un rato con el ejemplo de los dos deudores. Creo que cuando entendemos de que nuestros pecados son perdonados, simplemente en nuestras vidas sale una experiencia de gratitud y de obediencia. Creo que esas son una de las cosas que toda persona que experimenta y que reconoce realmente cuán grande es el perdón de Dios puede tener esta expresión desde su interior. Gratitud, y esa gratitud le lleva a
agradecer con gratitud. Usted puede experimentar el amor y el perdón de Dios todos los días. Aunque esté totalmente perdonado, aún va a tener que enfrentar sus pecados diariamente para poder experimentar una comunión continua con Dios. Y ahí está nuestra cita que hace un momento les había mencionado de 1 Juan 1:9. Y esto tiene que ser una práctica real y un hábito de vida como hijo de Dios. ¿Qué es la confesión? Y acá está una respuesta corta, ¿no? Confesar es estar o ponerse de acuerdo con Dios sobre mi pecado. Cuando Dios le hace ver que algo que usted ha hecho es pecado, dice que es necesario confesar. Esta confesión comprende por lo menos tres puntos. Estar de acuerdo con Dios en que he pecado. Agradecerle a Dios que ya me ha perdonado. Y confiar en que Dios me va a ayudar a cambiar mis acciones o mis deslices en la vida. Entonces, acuérdense estas partes que son importantes. El otro punto dice confesión poniéndolo en práctica. Esto sí está muy bueno para que lo podamos vivir. Dice, ahora mismo o esta misma noche antes de irse a dormir, dice, pídale a Dios que le revele cualquier pecado de su vida. Tome atención a esto. Póngalos en una lista, sea completamente honesto. Esto es solamente entre usted y Dios. El 3 dice, después de completar su lista, escriba sobre ella las promesas de Juan 1:9. Sería bueno que lo memoricemos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y el punto 4 dice, agradezca a Dios por el perdón que le ha concedido a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y al final dice, rompa la lista y olvídese de esos pecados. Qué buena forma práctica de poder vivir esto de la confesión. Creo que no estamos tan acostumbrados a esto. Es más, creo que los que llevamos años de cristianos hemos caído en un error de creer de que como Cristo perdonó todos nuestros pecados, es más, pareciera ser de que ya no necesitamos ni aún confesar. Gran error. Pero volvemos a este punto y sería algo muy bueno poderlo vivir día a día en nuestras vidas de esta manera. Las preguntas asociadas a este último punto dicen con qué frecuencia necesita confesar su pecado, y lo hemos visto, ¿no? Diariamente, siempre. La otra pregunta del punto B dice, ¿cuándo debo confesar mi pecado? Y la Biblia nos dice que siempre, antes de que el sol se ponga, es una buena forma de que antes de que termine el día poder arreglar nuestra cuenta con Dios. Pero lo mejor es, apenas entendemos que hemos fallado a Dios, pedir perdón. El punto C va a decir, ¿qué debería hacer si aún se siente culpable después de haber confesado su pecado? Si aún me siento culpable, si aún la culpa me persigue. Y siempre lo hemos estado mencionando en este transcurso. Siempre volvernos a la palabra de Dios. La pregunta D dice, ¿qué dicen estos pasajes sobre la culpa y la limpieza? Salmo 32:5 y Salmo 103:12 también lo leímos en el transcurso de la lección, donde nos da a conocer de que Dios perdona nuestros pecados y toma distancia, se aleja y no se acuerda de nuestra maldad. Y la última pregunta es una pregunta muy personal, así que lo dejamos ahí. Bueno, espero que haya sido de bendición poder compartir a través de este medio, esta lección, y simplemente invitarte a que si de todo esto aún quedan dudas, no te limites, busca los medios, los canales, como para que toda duda pueda ser evacuada, y sobre todas las cosas, simplemente un acercarse a Dios
humildemente: Dios, no entiendo esto, Dios, ayúdame en esto, Dios, cámbiame esta parte que me cuesta, para que realmente nuestra vida, tu vida, pueda ser una verdadera aventura con el Dios de amor. Bendiciones.